La Real. Ay, 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 qué frío. Uy, sí que está frío, señores. Uy, 7-1. Uy, 0-8. Uy, y 0-1 salió de ahí, de ese 0-8. Wow. De esa línea falta el 99 y el 100 nada más. Miren, 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 miren. Ay, 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 ay. Está frío, está frío, está frío. Vean Genaro aquí. La bestia. Ese 21, qué lindo. Genarito la bestia. Eso da gusto, eso da gusto. Mira, 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 mira cómo está Genaro, mira, mira. Eso da gusto. Genaro está limpiecito, señores. Yo ni lo uso este carro ya. Pues yo no salgo para ningún lado. Uy. Uy, qué frío. Está fría la temperatura, señores. 7-1 y 0-8 ya bajaron. 7-1 y 0-8 ya bajaron. Falta el 39. Pero yo pensando en la línea que están tirando ahora mismo, lo que estoy pensando es que va a bajar posiblemente el 28 o el 51. Mi diente como está. Ya se me sanó esta vaina aquí que tenía, que no me dejaba reír, no me dejaba sonreír. Toda una semana que no podía hablar. Así es que me gusta reírme. Que se me vean todos los dientes. Que por lo menos tengo dientes, que se me vean. Así es que me gusta reírme. Señores, este frío pone a uno eléctrico. Uy. Vamos a calentar este carro porque... papá. Vamos al supermercado un ratito. Bendiciones, mi gente de Bonao. Bendiciones a toda mi gente bella que me sigue por acá. La gente que detesta ver mis videos. Gracias por apoyarme. Le voy a pedir que por favor le dé like a este video. Comparte este video. Nacional, mi amor. Girda. Nacional, mi vida. Nieve Polanco, ¿cómo tú estás? Cristina, mi amor, ¿cómo tú estás? Dios te me bendiga, bendiga a tu familia, te haga prosperar en este año 2021 de una manera increíble. Nieve, gracias, gracias. Elena, ¿cómo estás, mi amor? Desde Costa Rica, a todos mis ticos, un saludo, un abrazo, mucho aprecio. Todas esas mujeres bellas de Costa Rica. Óyeme, Costa Rica está curtido de mujeres bellas. Óigame, le estoy diciendo. Yo creo que la diosa Atena se paró ahí y tuvo un par de hijas. Porque Costa Rica, de verdad, es una tierra de mujeres muy bellas. Y muy amable, la gente siempre amable. Yo conozco muchos costarricenses, a diferencia de mucha gente que dirá, mi gente de Costa Rica, bla, 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 bla. Yo conozco, yo he comido comida costarricense, yo conozco gente de Costa Rica, le he dado a Costa Rica, lo he tratado, sé cómo es el costarricense aquí en New Jersey, porque vivimos en un estado donde hay una alta diversidad de personas de diferentes países. Qué lindo es conocer. Qué lindo es conocer. Y porque conozco, puedo opinar. Señores, yo me estoy sobando todo aquí porque este frío está a 33. Está a 33. Gracias por esa palabra. Gracias a ustedes por existir. Jessy, que Jessy está ahí, Jessy estaba en mi grupo también. Sí, claro. Las dominicanas son unos mujerones bellas también. Claro, en la República Dominicana hay mujeres muy bellas. Por eso me casé con una. Por eso juré serle fiel a mi esposa
en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Porque considero que mi mujer como dominicana se merece todo mi respeto, todo mi apoyo. Se merece que yo salga a coger este frío, a ir a comprar unos espárragos. Sí, claro que sí. Ese 28 y ese 51 lo estoy jalando del 71. Póngale ojo. Póngale ojo. Está frío esta vaina. Póngale ojo a lo que le estoy diciendo. Las mujeres dominicanas son súper trabajadoras y tienen su tumbao. Adiós, yo soy hijo de una dominicana. Miren lo que salió aquí. Y el cargador que yo me traje no es el cargador. Tanto cargador. Y mire, yo tengo tantos cargadores y con todos los cargadores que yo tengo, no hago uno. Señores, les juro que cuando yo cambio mi celular, le apuesto que cuando yo cambie el celular, la transmisión no se me va a caer tanto. Porque es lo que quieren. Están manipulando a todo el mundo para que cambien los celulares. Yo me di cuenta ya. Esa es mi opinión mía, ¿ok? Vamos a ver si este increíble, 2 cargadores, ninguno lo acepta. ¿Dónde iremos a parar? Raúl salió el 73. ¿Dónde salió el 73? Jesse, tú me estás hablando mi vida de Costa Rica. 53 o 23. O el 74, Jesse. Ok, 74. Les aseguro que tan pronto yo cambie el celular, óyeme, no he cambiado de celular porque me están dando un celular con solamente ¿cuántos gigabytes? Me están dando supuestamente que 64 gigabytes. Un hombre que gasta, hace video y baja vaina como loco. Entonces me están cobrando $300 para darme el de 200 y pico de gigabytes. Es increíble. Porque yo quiero el Pro Max. O el 12, no sé, el que venga. Yo solamente un celular que permita hacer videos sin problema. Que no se esté parando, deteniendo la grabación ni haciendo nada. Su mujer es súper hermosa. Mi mujer, óyeme, mi mujer, por ser mujer, ya es hermosa. ¿Ok? Por ser mujer, ya es hermosa. Usted tiene que aprender a ver más allá de lo físico. Hay que aprender a ver más allá de lo... Si un hombre no puede ver más allá de lo físico, quién tú eres como persona, ese hombre no te merece. Si a un hombre le molestan tus heridas de guerra, tu cesárea, cuando te operaron porque no podían sacar el muchacho, las estrías, esas masitas de más. Si a un hombre le molesta eso, entonces no merece ni siquiera que tú lo mires. Porque eso son heridas de guerra y se tienen que respetar. Muy lindo vivir la vida de que tengo el billete, que tengo el saoco, que tengo vivir esa vida. Y cuando tú llegas a tu casa ni saluda a tu mujer. Cuando tú llegas a tu casa ni siquiera le da un beso, ni siquiera le dice yo le digo te amo a mi esposa todos los días y le digo te amo, nunca lo olvides. Te amo, nunca lo olvides, es lo que yo le digo a mi esposa. Dígame usted si a usted le gustaría que su esposo llegara a su casa y le dijera a usted te amo mi amor, nunca lo olvide. Dele like al video, a ver si es así. Yo le voy a enseñar a la gente
que los likes no se ganan solamente por decir, le voy a dar un número, deme like. Los likes se ganan porque la gente diga, coño, Raúl, tú tienes razón. Me gusta lo que tú estás diciendo. Por eso se ganan los likes. Esa es la diferencia entre lo que yo hago y lo que hacen otras personas. Cuando la gente simpatiza contigo, ya tú no tienes que pedirle a la gente, dame like, dame like, dame like, dame like. No. Cuando la gente simpatiza contigo, te ayuda y mete mano, te apoya. Hoy salió en Gana Más 01, 03 y 71, correcto. Pueden tirarle a... Bueno, yo les acabo de decir a ustedes que ustedes tienen lo que es el 28 y el 51 que viene de la línea del 71. Recuerden que me tiraron 21 en primera, después tiraron 71 ahora en segunda. Falta de esa línea 2 jugadas. Y de la línea del 01 está faltando, ya salió 08 y 01, de ahí está faltando el 100 y está faltando el 99. Yo me estoy inclinando, hola Antonia, mi amor, estoy inclinándome por la línea del 71, ¿ok? Sé que tenemos el 39 todavía vigente para esta noche, pero me estoy inclinando por la línea del 71, 51 y 28. Ojalá no tiren 82, ojalá no tiren el 15. 51 y 28. Estamos hablando de líneas. Estamos hablando de líneas. Líneas muy diferentes a estadísticas. Cuando estamos hablando de líneas ya entramos en el problema de que si las jugadas se voltean, si hay que hacerle vaina a la jugada. Sí. Porque estamos hablando ya de otro método. No estamos hablando de estadística. ¿Ok? Señores, hoy es 26. Fíjense que no han tirado fecha. Ayer tiraron fecha 26. ¿Tiraron fecha 26 ayer? ¿O 25? ¿O 24? No, ¿verdad? ¿Han tirado fecha 27? No. Señores, van a tirar la fecha y nos van a tomar a todos. Escúchenme. Van a tirar fecha y nos van a agarrar a todos con los pantalones abajo. La fecha siempre es tu primera jugada. Van a tirar la fecha y a todos nos van a agarrar con los pantalones debajo. Vivo agradecido de Dios. Muy agradecido por tener el amor de mi familia, el amor de mi esposa, el respeto. Hoy 62. ¿Dónde? Salió 62 en una quiniela. Pero yo quiero fecha. Quiero fecha. ¿Me entiendes? No al revés. Yo quiero fecha. 26. Cuando es fecha, se juega la fecha donde estamos, la anterior y la de mañana. Se juega 26, 25, 27. En la suerte salió. 44 tú lo juegas cuando tú ves el 43, cuando tú ves el 33 o 04. Ahí juega 4, esa es la línea del... la línea jaladera, como usted quiera llamarlo. Mi respeto para todo el mundo. Respete para que lo respeten. Aquí estoy con mis nietos y mis hijos, dice Elsa Ortiz. Elsa, quiérelos, ámalos, disfruta cada minuto de ellos. En este momento, ahorita estaba hablando con mi vecino. Su ex esposa, la mamá del otro vecino mío, ahorita está mala en el hospital, con los pulmones colapsados. Uno de los muchachos, una de las muchachas del grupo, su hermano, está mal, todavía no he vuelto a hablar con ella. Está muy mal del corazón. Lo tenían también, lo estaban ayudando a sobrevivir también. Señores, demos gracias. Mire cómo Tito Rojas falleció así. Hace 4 días el hombre estaba haciendo un video
Demos gracias, señores, demos gracias. Estamos viviendo en tiempos muy frágiles. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dar odio, de esparcir odio, de maldecir a otro. Bendiga a otro, porque usted no sabe si mañana ya usted va a expirar. Usted no sabe si mañana ya usted no está aquí. Dele like si usted entiende lo que yo estoy diciéndole. Si usted capta que nosotros vivimos en un momento tan frágil de nuestra vida, déjeme saber y dele like, porque no puedo ver los comentarios de todo el mundo. Estamos en un momento muy frágil. Mira como ese señor. Y otras personas. Es increíble la cantidad de personas que nos están dejando así de rápido. Yo también te quiero, Morena. Así de rápido. Así de rápido se nos están yendo la gente buena. Entonces yo no quiero acostarme. Yo le pedí perdón a todo el mundo que yo había ofendido, a todo el mundo con quien yo me había llevado una contraria. Le pedí perdón a todo el mundo. Yo no sé si me perdonaron a mí, pero ustedes saben que yo dije aquí que yo a todo el mundo le pedía perdón. Si en algún momento le fallé, si en algún momento le traté mal, lo ofendí, lo que sea, le pedí perdón a todo el mundo. Porque yo no me quiero ir de esta vida sabiendo que yo le hice algo a alguien que no se lo merecía, o aunque se lo merezca. No me quiero ir de esta tierra sabiendo que me quedé con un pendiente acá. ¿Me entienden? Cuando me arrodillo a orar todos los días, le doy gracias a Dios. Salud que me permitió tener ese día. Yo era un hombre que iba todo el tiempo al hospital, señores. Yo tenía biles médicos, que usted no tiene idea. Porque yo iba toda la semana, yo tenía que ir al hospital con la presión alta, con problemas. Hay que llenarse de amor y perdonar. El 7-7 tú lo juegas cuando tú veas 27, 57, el 22, el 55. Es una secuencia un poco larga, pero cuando tú ves esos números, entonces tú le das seguimiento a ese 7-7. Así mismo, ahora estamos y ahorita ya no estamos. Feliz Navidad. Es un privilegio para mí, cuando yo leo un Feliz Navidad, decirle para atrás de nuevo a usted, Feliz Navidad. 28 está bueno por la línea del 71. Es un privilegio para mí en este momento decirle a usted, le deseo prosperidad, le deseo salud, le deseo que Dios abra las puertas de la prosperidad a usted, a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia. Un privilegio para mí. Tan cerquita que estamos uno del otro y no somos capaces de decir un te quiero o un te amo. Ya lo sabe Sonia. Raúl, 45 y 54. El 45 esas dos jugadas, esa por línea, cuando tú veas un 35, cuando tú veas 42, 47, 90, entonces tú puedes jugar esa jugada. Yo usualmente le doy 3 días. Usualmente le doy 3 días a cualquier jugada. Usted va ahora mismo, me dice, Raúl, váyase 3 días y ve una jugada que haya salido en primera. Cualquier jugada, vaya 3 días y dígame cualquier jugada. Hace 3 días y yo le digo, mire, hace 3 días, verifícate si de esta línea salió esto y esto. Si no salió, hoy es el tercer día, juégala. Mira qué fácil yo doy número. Porque no es dar número, es saber la estadística de la jugada. 23. Si tú viste, mira, si tú vienes y revisas desde cuando salió ese 23, ahora, si salió en los últimos 3 días, tú vienes y dices, ok, salió 73, salió 53, salió 24.
salió el 78. Si salió uno de esos números, tú lo eliminas y lo que te quedan, eso es lo que tú juegas hoy. Simple. Simple, simple. Y ustedes verán que usted conociendo esa información, ustedes van a empezar a tener más resultados. Pero le da 3 días. Usted revisa hoy, ok, voy a contar para atrás, 3 días. 1, 2, 3. Ok, esta es la jugada, es la línea que yo quiero analizar. Muchas veces uno ve las jugadas que salieron ese día y uno ve las líneas que ya estaban saliendo. Ok, pero de estas salieron más. Vamos a ver si ya salieron durante estos 3 días lo que faltaba. No, lo juego hoy. Quiero agradecerte. Mira, vamos a hacer una cosa. De toda la gente que se suscriba el canal, vamos a hacer un regalito. ¿Ok? Yo voy a sacar toda la gente que se suscriba cada mes. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y yo voy a sacar toda la gente que se suscribieron en el mes de diciembre. Y vamos a hacerle un regalito, una rifa, un regalito a una persona. Una tarjeta de Amazon o algo le voy a regalar, ¿ok? Todo lo que tienes que hacer es suscribirte para yo poder tomar tu nombre de ahí. Te suscribes al canal. Si te gusta lo que yo digo, dale like al video, me ayudas, porque así ya empieza Google a enseñarte más videos míos. Yo quiero pasar a un VIP. Yo lo que voy a hacer es un taller, ¿ok? Un taller. Vamos a tomar ese taller. ¿Para qué va a servir? Mire, soy muy claro en lo que hago, ¿ok? Yo voy a hacer un taller y ese taller lo que voy a hacer es recaudar fondos para hacer otro taller en persona en República Dominicana. Voy a alquilar un Airbnb. Quiero alquilar una tipo mansión, una casona, una casa grande, ¿verdad? Tipo mansión, bien grande, para que nos juntemos nosotros. Entonces, de los fondos que yo voy a recaudar de ese taller, vamos a pagar ese Airbnb, una mansión, algo bien chévere. Eso no es nada. Eso no es nada. Entonces lo que hacemos es que nos llevamos 20, 25 personas para allá, juntamos para comida. De momento usted puede traer un plato si usted quiere, lo que sea, pero nos juntamos en una mansión, algo bien lindo, en República Dominicana. Muy buenas tardes a todos. Y la pasamos bien, tomamos, comemos. Yo les hablo a ustedes, les enseño muchas cosas que quiero enseñarles. Y todo eso nos sale en centavos a nosotros. ¿Por qué? Porque todos trabajamos para pasar. Es muy diferente a que yo venga y haga un taller, porque yo me puedo hacer 100,000 pesos, 200,000 pesos en un taller. Pero es muy diferente que yo me haga 200,000 pesos y yo digo, coño, tú sabes qué, vamos a hacer una vaina heavy. Vamos a coger esos 200,000 pesos y vamos a coger una villa, una villa para, no sé, 10, 15 parejas. Vamos a agarrar una villa, vamos a llevar comida, vamos a llevar bebidas y vamos a hacer un pasadía súper bacano. Pero una villa linda, donde usted se tire fotos, donde usted, ¿me entiende? Entonces ahí yo doy un par de charlas. Le abro los ojos a muchas cosas a usted. Óigame, una tarde conmigo que usted pase, yo le cambio el pensamiento a cualquiera. Una tarde que usted pase conmigo. Señores, yo estoy en televisión porque con la gente que yo hablo, la gente de una vez se vuelve loco conmigo. Me dice, hermano, pues yo necesito más ideas como la que tú tienes. Porque todo lo que yo hago, señores, es para motivar a otros. No es para yo ganarme. Escúchenme. Yo gano tanto al ayudar a los demás que no me tengo que esforzar en querer ganarle a nadie. Alguien me llamó. Me llamó
ahorita me llamó Miguel Montaz. Un saludo para Miguel Montaz. No sé si me está viendo. Miguel Montaz, señores, es un personaje aquí en Estados Unidos. Porque el señor tiene un restaurante donde van a comer la mayoría de jugadores de pelota de los Yankees. ¿Ok? Le voy a pedir al señor Miguel Montaz que me haga un video mandándole saludos a ustedes para que ustedes vean. Ese restaurante del señor Miguel Montaz es donde van todos los jugadores a comer, donde comen los jugadores. Aquí. Y le voy a pedir al señor Miguel Montaz que me haga un video mandándole un saludo a ustedes. Le voy a pedir también a Vikiana que me haga un video también mandándole un saludo a ustedes. A mí me dicen que no se escuchando a otra persona y yo le contesto, yo sí tengo tiempo para escuchar algunas veces, escuchando se aprende mucho. Claro. Señores, ¿usted sabe cómo yo llegué a la televisión? Aquí. Yo llegué a la televisión por recomendación. Es la mejor manera es la mejor manera de tú crecer en esta vida, que otra gente te recomiende. Cuando tú haces un buen trabajo, la gente te recomienda. Así fue como yo llegué a la televisión. Ya yo he estado en canales internacionales, en dos tipos de canales ya. Totalmente internacionales. He tenido segmentos en ambos. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de la televisión? Que no hay esta interacción. Esto no hay en la televisión. Bienvenida, Iris. Te invito a que te suscribas para que participes en la rifa que voy a tener, ¿ok? Vamos a regalar, no sé, tarjetas de Amazon o algo. Ahora, las personas que estén interesadas en el 2021, porque ya yo sé que los aeropuertos se van a poner mejor. Si usted está interesado en el 2021 en participar en un taller, ¿ok?, sobre jugadas de lotería dominicana, si le interesa, es un taller pago, ¿ok? Va a ser por Zoom. Usted sabe que solamente van a caber 100 personas. Si usted está interesado, usted va a recibir, antes que nada, va a recibir acceso a todos mis videos de talleres anteriores, donde yo enseño mis técnicas, ¿ok? Talleres que yo hice en el 2017, talleres que hice en el 2016, el 2018. Usted va a recibir acceso a esos talleres. Lo otro es, usted va a recibir acceso a mi Instagram, ¿ok? A mi Instagram, que solamente es para miembros antiguos, ¿ok? O personas muy cercanas a mí. Lo otro es que usted va a recibir también, cuando usted se suscribe y participa en el taller, vivo en Sosúa, perfecto. Cuando usted se suscribe al taller, usted va a recibir un enlace para participar vía Zoom. Si usted está dispuesto a participar, todo esto, vamos a hacer por lo menos 2 talleres. Todos estos talleres van a ser profundo, un pasadía, ¿ok? Donde este servidor va a estar con usted. Vamos a alquilar una villa o una mansión, Airbnb. Se van unos chelitos, ¿ok? So, vamos a tener comida. Yo no quiero, mi deseo, esto es lo que yo deseo, que nadie tenga que pagar nada para ir a la villa ni nada de eso. Yo deseo que usted llegue y ya. Usted llegó con su pareja, no niños, lo siento. Si usted tiene niños, tiene que empezar a pensar con quién va a dejar a los niños, ¿ok? Lo siento, ¿ok? Esto es algo que estoy organizando yo, Raúl Aragones. Una villa, comida, bebida. Yo soy bartender, so yo puedo preparar los tragos, a mí no me importa. Yo preparo los tragos. Y la comida, tengo ahí varias gente que yo puedo pedir la comida. La comida para 25 o 30 personas, yo creo que se me van como 40,000 pesos, creo que fue que me dieron la otra vez. Pero usted sabe que todo eso lo estamos haciendo profundo para eso,
Obviamente mi pasaje de avión tiene que estar cubierto, pues yo voy a ir allá, le voy a dar una charla, un taller en vivo también. La vamos a pasar bien en una villa, todo un día. Está bacano, está bacano. Yo encuentro que está muy bien. Voy a ponerme a calcular a ver si podemos hacerlo para unas 30 personas. Y si puedo encontrar una villa donde yo pueda meter 30 personas. Porque me gustaría que usted se pueda quedar, nos quedemos en la noche, toda la noche ahí tranquilo. Era lo que yo tenía planeado hacer ahora en el 2020, acuérdense. Yo tenía eso planeado en el 2020. Y desgraciadamente sucedió esto. Yo me estaba planeando para viajar a República Dominicana todos los meses, un fin de semana, y hacer esto en una villa, organizado. Porque es que yo sé que la primera vez que usted fuera, usted se iba a enamorar de lo que yo voy a hacer. Porque es algo donde todos ganamos. Que Raúl cogió lo que se ganó en el taller y lo invirtió de nuevo en nosotros, para que nosotros la pasemos bien. Oh, wow, espérate. Quisiera decirle vámonos para Samaná, pero yo no voy a poner a nadie a pasar trabajo pagando peaje. Lo siento. No le voy a dar ese gusto al gobierno. Y Samaná es mi tierra, que ahí yo conozco un montón de sitios bellos allá, hermosos. Me duele eso. Pero podemos ir a Puerto Plata, podemos ir. Yo soy de la Isabela, de Puerto Plata. Tengo familia allá. Taller sobre emprendimiento, Sonia. Y ahí podemos tocar varios temas. Emprendimiento, mi amor. Enseñarle a ustedes cómo trabajar. Enseñarle a ustedes cómo usted se puede ganar desde Santo Domingo una buena cantidad de dinero sin tener que gastar un solo centavo en nada. Pero usted tiene que alguien enseñarle. Porque yo no puedo coger y cubrir todo, ¿me entiende? Los talleres que yo voy a dar ahorita, son sobre jugadas de Lotería Dominicana. Y con eso vamos a juntar dinero para un taller en una villa. Empresto, cómo salir adelante. Ustedes verán. No quiero que se me pegue nadie más. Ser yo solamente, yo. Yo ni siquiera bicicleta tengo. Tú pudiese tener lo que tú quieras en tu vida. Hola Raúl, muy buenos los números. Gracias, Miguelina. Tú puedes tener lo que tú quieras en tu vida, mi amor. Lo que tú quieras. No importa qué edad tú tengas. Lo que tú desees lo puedes tener en tu vida. Ahora, ¿cuándo vas a empezar a trabajar en eso? Mañana, pasado mañana, esta tarde. Yo solamente quiero vivir una vida tranquila, sin dolores de cabeza. Eso es lo que yo le he pedido a Dios. Y Dios me lo ha dado. Una vida sin dolores de cabeza. Donde yo pueda trabajar desde mi casa, tener mi buen vehículo, viajar cuando yo quiera. Ahora mismo no puedo viajar, pero podré viajar. No quiere decir que no. Siempre tengo un par de pesos en los bolsillos para resolver cualquier problemita. Siempre puedo hacer una donación o ayudar a una que otra persona cada mes. Tengo mucha deuda ahora mismo, ni trabajo tengo, pero tengo a Dios conmigo. Ok, lo primero que tú tienes que hacer, María, es determinar cuáles son las deudas que tú puedes negociar y cuáles son las deudas que tú puedes empezar a pagar. Si no puedes empezar a pagar, empieza a negociar. Dile, necesito que me den una extensión en mis deudas, en tus deudas. Necesito parar mis deudas por un par de meses.
Deme en eso y ustedes verán como yo empiezo a pagarle. Tú necesitas negociar. La vida es en la vida usted tiene que negociar todo. En la vida usted tiene que aprender a negociar todo. Si usted se hace bueno negociando en la vida, a usted solamente le espera una vida de éxitos. Una vida de momentos de el ajá moment. Es lo único que te espera, en vez de una vida de en vez de esa vida. Yo quiero tener una vida de sí, y ahora puedo hacer esto, y ahora puedo. ¿Me entiendes? Porque es tu psiquis, cómo tú estás programado. Obviamente, si tú me estás viendo por primera vez y tú ves que tú vives en una casa donde la pintura se le está decacarando, no te sientas mal. Mi casa en República Dominicana muchas veces se le cae la pintura. ¿Y por qué es? Por la mala construcción que nosotros hacemos. Y por el mal uso de los productos que hacemos. Tú sabes cuántas veces me tiran a mí, me dicen, ay Raúl, mira, mi mamá me dice, hay que tirarle el fino a la casa. Y yo, ¿cuántas veces más? Pero ¿y cuántas veces que se le tira un fino a un techo en República Dominicana? Ya para eso vendemos la casa y nos compramos 2 apartamentos. Dime, vendemos la casa en Villamella y con eso nos compramos 2 apartamentos. Porque esa es la casa que más fino se le tira. Todos los años, mi mamá me llama y me dice, bueno, parece que hay unas filtraciones y a la casa de Samaná hay que tirarle un fino. ¡Otro fino! 28 y 51. Es verdad. ¿Usted cree que es mentira? Adiós, porque usted se gasta en República Dominicana $1 millón para hacer una casita, $1 millón. Una casita, $1 millón. Y después te ve la pared craqueándose. Es por el mal uso de los materiales que hacemos. Y nosotros siempre escogemos lo más barato. La mía se me está cayendo encima. Bueno, ten cuidado. Y esos números, ¿qué pasa con ellos? María Zona, ¿cómo está? ¿Cuál es la pregunta, María? Hay que darle gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra salud y nuestra salvación. Así es. Así es. Sobre todo. Eso es verdad. Señores, jueguenme ese 51 paloteca. Jueguenlo paloteca 51. Y me deja el 28 y el 39, me lo dejan para la nacional. Pero el 51 jueguenme en la loteca. Oh, sí, María, sí, para jugarlo, mi amor, sí. Eso es lo que yo quiero, $1 millón para hacer mi casita. Raúl, vivo en un campo, una tacita de palma y de tabla y soy feliz. Pero mi amor, yo nací en una casa donde la cocina de nosotros, el piso era de tierra. Ahí yo me crié, fue donde yo me crié. La cocina de mi casa en Samaná, en el campo, era de tierra. Nosotros comíamos en fogón, cocinábamos en fogones de tierra. Métele, Dominga, con Dios adelante. Nosotros, era fogones de tierra. Nosotros íbamos a buscar tierra todos los años. Íbamos a buscar tierra para los fogones. Todos los años íbamos a buscar tierra. Todos los años.
nosotros teníamos que ir a buscar tierra. Teníamos que caminar casi 8 horas para ir a buscar tierra. ¿Ok? Para los fogones solamente. Después de ahí, ya tú sabes, buscar leña todos los días. O un día cogerlo para buscar leña nada más. A mí hay poca gente que me puede hablar de los trabajos que ha pasado, señores. A mí es una experiencia, eso no es pasar trabajo. Es una experiencia para mí, eso no es pasar trabajo. Una bella experiencia. Quisiera yo despertarme todos los días y beberme un café en una lata de esta lata, ay Dios mío, de salsa de tomate. Bienvenida a mi canal, María Rosario. Suscríbete para que participes vamos a estar regalando una tarjeta de Amazon final de mes. Suscríbete. Nosotros, por ejemplo, yo no usaba zapatos como la mayoría de niños que habíamos ahí. Los zapatos que usábamos eran unos zapatos que eran de goma, unos zapatos que eran hechos, ensamblados en una sola puerta. ¿Me entiendes? Y usábamos botas también de goma. Eso es lo que yo usaba. Yo solamente usaba zapatos cuando iba a la iglesia o cuando nosotros íbamos al pueblo. Era cuando yo usaba zapatos así. Después de ahí nosotros lo que era todo el tiempo, en la escuela yo iba con zapatos de goma. Muchas veces yo me quitaba los zapatos, tenía los dedos todos llenos de barro, de tierra. Pero a la iglesia íbamos así calados. A la iglesia íbamos así calados. Los viernes a las 4 de la tarde mi abuela me ponía a limpiar todos los zapatos de la casa. Todos los zapatos. Yo tenía una limpiabota. Y los viernes, todos los días. Yo me buscaba mi dinero desde pequeño. Yo lavaba botellas para Maví. Ay, Dios mío. Yo tengo cortadas de cuando yo era pequeño. A ver si lo encuentro. Tenía cortadas de cuando yo era pequeño, limpiando botellas para Maví. Mi mamá se iba a trabajar y me da tristeza eso. Eso me da tristeza hablar de eso. Pero es la realidad. Mi mamá iba a trabajar 2 turnos como enfermera en la Rodríguez Santos. Y me dejaba a mi hermana y a mí solo para ir a trabajar. Y yo buscaba la botella, recogía la botella en todos los lados que podía y la llevaba al sitio. Y yo le lavaba la botella al tipo que hacía los Maví. Yo cogí y lavaba toda la botella, botella de ron. Lavaba la botella y se la daba. Me daba por 2 botellas, me daban 5 centavos. Por cada 2 botellas que yo llevaba. Me daban 5 centavos de peso. De peso. Muchachos, yo llegaba a mi casa. ¿Tú sabes lo que yo buscaba botella? Después de salir de la escuela. Después de salir de la escuela. Del colegio Las Abejitas. Porque nosotros íbamos a un colegio. Y los niños se burlaban de mí. La gente se reía de mí. Pues yo andaba con un montón de botellas encima. Y yo, ¿qué me importa? Yo tengo cuarto. No tengo que esperar a que nadie me dé cuarto. Tengo cuarto encima. Y cogía y compraba masita, óyeme, compraba malta india y me iba para mi casa con mi hermana chiquita. Me recuerdo yo. El botellero, me humillaban un montón. A mí no me importa, pero yo tenía cuarto encima. Porque yo siempre he pensado en hacer dinero, siempre. Porque yo no quería ver a mi mamá pasando trabajo. Yo casi ni veía a mi mamá. Mi mamá le pagaba a una muchacha de San Cristóbal que lo que hacía era meter un montón de hombres ahí a la casa. No era fácil. Y después se trajo al hermano de ella a vivir en la casa. Y entonces el hermano de mi mamá
metió un montón de mujeres. Ya tú sabes cómo es. Entonces lo sacó y me quedé yo cuidando a mi hermana. Yo llevaba a mi hermana a la escuela, al colegio Las Abejitas. Ahí tenía un profesor que me maltrataba un montón. El profesor Chelo, creo que era asqueroso. Me maltrataba un montón, me daba un montón de golpes. Inclusive humilló a mi mamá enfrente de todas las madres. La humilló a ella, me humilló a mí. Yo decía, yo encuentro ese hombre, óyeme, Dios quiera que yo jamás encuentre ese hombre de nuevo en mi vida. Porque una escoria, de que un profesor se burlaba de mí, me mandaba al frente y me cogía a mí de como si fuera yo de... Yo tengo muchas frustraciones de niño, señores. Pero me tomaba a mí de ejemplo para los otros niños. Cogí y llamaba a los muchachitos que sentaba al frente y me tomaba a mí de ejemplo para humillarme. Me da tristeza pensar en esas cosas, porque esas son las cositas que uno guarda adentro y que uno no dice a mucha gente. ¿Me entiende? Pero eso es para que usted sepa que uno sabe de dónde uno viene. Uno sabe de dónde uno viene. Tú no usaste técnica, claro que sí. Yo usé todo tipo de tenis. Señores, pero mi ropa, óigame, usted sabe que en su casa hace falta dinero cuando usted anda en la calle y usted parece un carro de NASCAR con 10,000 stickers puestos. Usted sabe que usted es de clase baja. Usted sabe que usted es pobre. Cuando usted sale a la calle y los pantalones de ustedes, los pantalones suyos, tienen más label, más sticker que un carro de NASCAR. Para que usted sepa. Pero siéntase orgulloso de todo lo que usted ha pasado. Siéntase orgulloso. Es lo único que usted se va a llevar. Siéntase orgulloso. No le coma mierda a nadie. Siéntase orgulloso. Pero fájese. Si usted quiere echar para adelante, fájese. Olvídese de lo que digan los demás. Olvídese de lo que digan los demás. Olvídense. Olvídese de lo que digan los demás. Yo siempre quería cantar. Yo iba a la iglesia. Fui a la iglesia católica, fui a la iglesia evangélica, fui a la iglesia adventista. Por eso que yo me llevo bien con todo el mundo. Tú puedes ser de la iglesia que tú seas, yo te quiero igual. Porque yo he pasado por todas. He pasado por todas. Yo no odio a nadie. Tú puedes ser de cualquier otra iglesia. Yo te amo igual, te quiero igual. Voy a tu iglesia y tengo que brincar, brinco. Tengo que cantar, canto. Celebrar, celebro contigo. Soy de lo que se está a convivir con los demás. Le estoy diciendo, señores. Yo no le estoy diciendo esta parte de mi vida para que usted me coja pena a mí, porque esa no es la idea. Porque en este momento hay miles de niños en República Dominicana que no tienen a nadie que le dé ni siquiera un pedazo de pan. Entonces yo le digo esto a usted. Yo tengo la bendición que mi madre trabajaba 2 turnos en la Rodríguez Santos. Tengo la bendición que mi papá le ayudaba con algo, no vivía con nosotros. Tengo la bendición que yo trabajaba desde niño siempre. Yo andaba con 1 peso, 2 pesos encima, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo me iba a buscar mi botella, lo que fuera, que me hace mandado, lo que fuera. Lo que fuera. Para más decirle, óyeme, yo a veces estábamos en grupo de carajitos y venían y decían, vamos a comprar helado para donde doña Gela. Y yo decía, compré helado, yo voy y lo compro si ustedes me pagan. Y yo cogí y me iba en mi bicicleta. Lo único que me regaló mi padre a mí, una bicicleta BMX, que después lo cambié a mi cuñado Robinson, se lo cambié por unos patines. El único regalo que me dio mi papá a mí en mi vida, una bicicleta BMX. Y que el mismo día que él me dio la bicicleta, yo destrocé la bicicleta
por la pela que él me dio, porque él llegó con un regalo y porque yo me caí y se le rompió una mica, me dio una pela. Y yo odiaba esa bicicleta tanto que el odio que yo sentía hacia mi padre me lo quitaba con la bicicleta. ¿Ok? Así andaba yo. Eso es lo que pasa cuando usted cría hijos sin papá. Y usted no le da todo el tiempo que ellos se necesitan. Se crían pensando en que no tengo a nadie que me proteja, no tengo a nadie que me dé un consejo, no tengo a nadie que... Óyeme, por eso es que yo soy loco con mis sobrinos, loco con mis hermanos. Mis hermanos son como mis hijos. Todos mis hermanos son menores que yo y todos son como mis hijos. Y el que le pone la mano a un hermano mío tiene problemas. Desde Luigi, que es el manganzón, que mide 6 pies 5 pulgadas, 6 pies 4 pulgadas, mide ese manganzón, y pesa 300 libras. Desde ese hasta el más chiquito que es Joan. Mis hermanos para mí son mi vida. Andreina, que la amo, mi hermana bella, que tiene su hijo también, que es mi sobrino. Mi hermana Jenny, que tiene sus 2 niños, Sebastián y Máximo, que son mi adoración. Ustedes me ven a mí que yo subo fotos con ellos donde quiera. Yo les hablo a ustedes de mi vida para que ustedes sepan que yo no soy diferente a ustedes. Y que si yo he logrado muchas cosas en mi vida, ustedes pueden lograr mucho más. Y yo no he logrado nada todavía. Yo no he logrado nada todavía. A mí me faltan muchas cosas por hacer. Si Dios así lo quiere. Pero en este día, date la oportunidad de ser agradecido a Dios. Date la oportunidad de irte a la cama a dormir sin tener un solo enemigo. Date esa oportunidad y tú verás cómo tu vida cambia. Dale más tiempo a tus hijos. Despégate un poquito más del celular, del Instagram y comparte más con tus hijos. Ellos te necesitan. Bendiciones, Petronila. Bienvenida. Si eres nueva, suscríbete porque vamos a estar haciendo a final de mes, vamos a estar regalando una tarjetita de Amazon, ¿ok? Dale amor a tus hijos. Si un hombre te pagó mal, mujer, no te preocupes. Mi mamá me crió a mí y a mi hermana sola y no se murió. Mi madre crió 2 hijos sola. Una niña y un niño sola. Para que nosotros cuidemos de ella ahora que tiene cáncer. Para mí ha sido una noticia devastadora el que mi mamá tenga el cáncer. Pero estoy con ella. Y le digo que la amo y que la quiero también. Es duro. Ya mi mamá lleva 14 radios. 14 radios lleva hecha ya. Y es duro tú ver a la persona que se esforzó tanto contigo, tan jovencita, pasando por esa cosa. No es fácil. No es fácil. Mira, tengo mi vecino que su madre está en el hospital conectada a una máquina, mi vecino. Una compañera del grupo que su hermano está conectado a una máquina también. Señores, estamos viviendo en tiempos muy frágiles. Tiempos muy frágiles. Pídale perdón a quien usted tenga que pedirle perdón. De lo que estamos aquí, no sé quién nos vamos a volver a ver. Yo sé que yo he perdido amigos, miembros del grupo. Yo he perdido tanta gente en el grupo que nada más veo la flor negra cuando la ponen en el perfil. Y dije, se murió otro. Digo, se murió otro. Ay, mira, wow. Vivimos en tiempos frágiles, mi gente. Tenemos que esparcir amor en vez de odio. Esperanza. Vamos a demostrarle a la gente que somos mejores en el 2021. Que podemos ser mejores. Hágalo. Predique con el ejemplo. Y usted verá.
Perdí a mi madre hace 5 años y mi papá hace 10 meses. Yo no me puedo ni siquiera imaginar, Zoraida, lo duro que es para ti. Tengo un par de amigos que han perdido a sus madres. Oendi, Víctor Sepúlveda, recientemente. Y yo le dije a ellos, yo no puedo imaginar, por lo menos a Víctor, que es el único que ha hablado, no ha hablado con Oendi, que no puedo imaginar lo que le ha pasado. Bueno, yo le hice una entrevista a Víctor. Mi madre murió de cáncer, dice Dominga. Una enfermedad maldita, señores. Ustedes ven porque a mí me gusta tocar la fibra de la gente. Usted ve porque a mí me gusta venir y conversar con usted y tocarlo. Porque nosotros necesitamos más de eso en vez de violencia. Sufrí violencia del padre de mis 2 hijos y estoy criando a mi niño sola, mi amor, y tú puedes hacer eso y mucho más. Te lo garantizo. Yo soy prueba viva de eso. Que tú puedes hacer eso y mucho más. Ayer ni ropa me puse, es doloroso. Mi amor, tú lo que tienes que hacer es tener... Mira, yo le invito a ustedes que sigan a Blanca, a mi colega Blanca, que tiene un programa que se llama Mujeres Valientes. Ustedes tienen que seguir a Blanca. Yo la voy a entrevistar a Blanca aquí, la voy a traer un día para entrevistarla. Se llama Mujeres Valientes, porque de verdad que ella no da número, ella es colega de televisión, ¿ok? Y de verdad que Blanca Vargas, ¿ok? Tremenda persona ella. Voy a hacer una entrevista con ella, la voy a invitar para que a ustedes, mujeres, yo le dije a ella, yo tengo muchas mujeres blancas que me siguen muchas mujeres, yo te voy a invitar para que tú le hables a ellas y tú me le hables a ellas qué hacer cuando sean abusadas, qué hacer si son viudas. Ella sabe todo eso. Yo busco gente que ya han pasado por esas cosas para que puedan hablar con ustedes. Yo no puedo traer una gente que no haya pasado por eso. ¿Me entiendes? Yo tengo que buscarle a alguien que le enseñe a usted cuál es el camino para reivindicarse, para poder crecer de nuevo, salir y crecer. Yo necesito un psicólogo. Tú puedes escuchar a la doctora María Rodríguez, mi amiga psicóloga. La voy a traer, voy a invitar también a la doctora, a María Rodríguez, la voy a invitar, ella es psicóloga, más de 20 años de experiencia en psicología aquí en Estados Unidos. Señores, no es solamente con números que uno aporta con información. Te estoy viendo de momento atrás de mi building. Yo no sé, era uno de los vecinitos. Usted ve como uno se confunde de momento. Pero sí, vamos a traer a la doctora María Rodríguez. Yo creí a mis 3 hijos sola, así mismo, usted no es una vencedora. Mis amigos, 51, no me lo deje paloteca, 28 y 39 para Nacional. Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos ahorita.